Al Día con Hernán Higuera. Seis 44 minutos. El doctor Rafael Ollarte, abogado constitucionalista, nos acompaña. Está invitado para hablar sobre este problema de la liberación del negro Willy a falta de garantías en Ecuador. Pero antes, doctor, buenos días. Quisiera un comentario sobre lo que va a pasar hoy en la Corte Nacional de Justicia a propósito de este escándalo en el que estamos metidos por el tema de Godoy, su designación, la forma como llegó. Es probable que José Swing hoy se quede sin respaldo en la Corte Nacional de Justicia y le quiten el encargo. ¿Qué le parece? Buenos días. Don Hernano, un placer estar con usted, con todos los amigos de FM Mundo. Sí, bueno, realmente el tema de la responsabilidad por integrar ternas y en específico respecto al Consejo de la Judicatura ya no es novedoso. Ya hemos tenido problemas en el pasado, fundamentalmente a partir de la terna de la Corte Nacional de Justicia y de su presidencia. Recordemos que cuando se establece el primer Consejo de la Judicatura, luego del transitorio presidido por el ingeniero Rodríguez, un ingeniero en sistemas, vino Gustavo Yalc, que era el ministro de Justicia y luego el secretario personal de Rafael Correa, que no fue en la terna de Rafael Correa, sino en la terna del entonces presidente de la Corte Nacional de Justicia, el señor Ramírez. Casi el mismo proceso, ¿no? Efectivamente, el mismo proceso. Y uno entendía, porque, bueno, si uno intenta leer la Constitución del año 2008, interpretar que la finalidad de esa Constitución era de buena fe y no otra cosa, que la presidencia del Consejo de la Judicatura debía corresponder de forma nata al que provenía de la terna de la Corte Nacional de Justicia para asegurar la independencia de la función judicial. Eso se entendía, pero claro, a la primera le nombras a alguien que era ministro del presidente Correa. Luego hubo otros problemas, por ejemplo, cuando se nombró a la ex juez de la Corte Cervecera, la señora Maldonado, que no concluye el periodo y se nos arma todo un quilombo, porque finalmente se nos presenta el problema, viene Murillo, el caso Vocales, recordemos, aquellos vocales del Consejo de la Judicatura que a nombre del presidente Lasso fueron a la Corte Provincial de Pichincha a requerir que un caso de Guadalupe Llori, que había sido defenestrada como presidente de la Asamblea, se le conceda la acción de protección. ¿Qué también será de ese caso? ¿Qué pasará con aquello? Luego el tema tan complicado, porque a Iván Saquicela se le hizo muy complicado conformar la terna. Finalmente no la conformó el mismo Iván Saquicela, sino que fue un consenso de la Corte Nacional de Justicia y sale Wilman Terán. Y ojo, Wilman Terán, que era juez de la Corte Nacional de Justicia y había sido juez de la Corte Provincial de Santo Domingo. Entonces aquí ya el problema es... Bueno, lo de Godoy ya fue una cuestión... Ahora todo el mundo le hace el quite. No sabemos dónde ha salido el señor, porque ahora nadie ha sabido. El presidente Swing dice que él no ha sabido quién era el señor Godoy, pese a que le pone 2 veces en la terna, y poniéndole 2 veces en la terna no sabía quién era. Hoy día nos fijamos mucho en el tema de, es que Godoy defendió a narcotraficantes, que dice que... Bueno, solo evalúe, pues, estos 6, 7, 8 meses que tuvo de encargo Godoy, cómo le fue, qué hizo Godoy. Eso era lo que nos preguntábamos nosotros cuando en la terna estaba Juan Carlos Benalcázar y la señora Vintimilla. Uno decía, pero en el tema de Godoy no es que hay que analizar a quién defendió, dejó de defender. Eso fue una cosa que tenía que haber hecho respecto de la primera vez que le nombró. Ya la segunda vez que le nombra, ¿usted qué tiene que evaluar? ¿Cómo lo hizo, pues, en su gestión de menos de un año? Mal. Y le vuelve a poner en la terna y otra vez nos dice el señor Swing que no sabía quién era. Bueno, así no hay sistema de nombramiento que aguante. Porque el sistema de concursos ya es lo suficientemente malo que un sistema en el cual uno integra terna a partir de la Corte Nacional sea esto. Y claro, cuando el señor Swing dice, bueno, porque parece que a la señora Vintimilla no le quisieran dejar si es que el señor Godoy renuncia o se va mediante juicio político. Yo creo que debe ser lo segundo, no lo primero. Los que le están pidiendo la renuncia al señor Godoy, ¿qué pretenden? ¿Por qué piden tanto la renuncia de Godoy? Si hay que hacerle un juicio político a este señor, o quieren que este señor se quede callado.
que no diga, que no vaya a la Asamblea, porque ya nos hizo una probadita, pues, este señor Godoy, en su comparecencia del día lunes. En vez de contestar las preguntas, porque además, no solo que tenemos un sistema torpe de información documentaria, sino que desde los tiempos de la Revolución Ciudadana se permite esto, que usted le haga unas preguntas por escrito, el otro se pare en el hemiciclo y responda la tontería que quiere. Y se vaya. Sí, y no conteste las preguntas, porque antiguamente no era así, y según el reglamento y la ley no debería ser así. Uno debería formularle las preguntas, si el señor no las contesta, uno le debería repreguntar, si es que la pregunta es incompleta, si es que no, si es que esquiva la respuesta, cosas así, uno le debería repreguntar, es una interpelación, pero acá es un discurso, claro, además que no hemos tenido precisamente lumbreras, pues como presidentes de la Asamblea Nacional, y no me refiero solo al ineficiente señor Nils Onsted, que pretende de que un asambleísta puede insultar a otro y cuando el otro protesta le dice, pero deje que acabe de insultarle y luego le replica. Eso es lo que hay, eso es lo que hay. Es lo que pero tenemos. comenzó con la señora Rivadeneira, que anda en México no sé haciendo qué, y los demás presidentes de la Asamblea que no saben conducir una sesión. ¿Usted ha visto las interpelaciones en el pasado? Cuando usted le hacía la pregunta al... Claro, y lo incomodaba. Y no lo Exacto, soltaban hasta que responda, pues claro. Exacto, hasta que me responda es la cosa. Y es de hacer las preguntas que yo... No, ahora llegan y se lanzan un discurso. Tal vez no quieren eso. Y se van lanzando denuncias a todo el mundo, ¿no? Exactamente, pues porque evidentemente el señor Godoy ya demostró que él solito no se va. Él se irá en un juicio político, pero él irá diciendo sus cosas a los demás, porque el señor algo ha de saber. Claro. Más allá de decirle a tal fulano o a tal fulana cuál es su pasado respecto de a quién defendió o dejó de defender. Porque aquí lo interesante no es que a uno le digan a quién defendió o dejó de defender, sino las tonterías que ha hecho uno en el ejercicio de la profesión. Y además, doctor, que hoy se vaya el que lo puso en la terna y no el que salió elegido de la terna, también es, digamos, una cosa... Solo en el Ecuador se ve eso, ¿no? Veamos las cosas buenas de lo malo. También hay que tratar de sacarle lo bueno a lo malo. Esto demuestra que al menos en este caso usted puede hacerle responsable al nominador. Ajá. Que no pasa con los concursos. Porque en los concursos todo el mundo, uno sabía de dónde provenían los nombramientos con el caso de los concursos. Pero nadie se hace responsable porque fue el concurso. Fueron los méritos, es decir, esas carpetas llenas de maestrías y doctorados que hoy día se obsequian y que vienen en cualquier lata de café. Usted se matriculó en la universidad, usted recién hablaba con el amigo Spinel respecto de que hay asambleístas que se conectan por vía telemática y usted no sabe si está ahí, no está ahí, por teléfono, ¿cierto? Eso pasa en las maestrías. Porque sí, hay maestrías que son online. Y claro, a mí me han contado, incluso gente que ha cursado las maestrías, que luego se ha graduado gente que nunca vieron, que nunca se conectaron. Que no hicieron los deberes. Ajá. Exacto. Pero si aquí es cosa de matricularse en una maestría y sacar el título de magíster. Hay gente que esto está también con los doctorados, entonces como todo está devaluado, entonces los concursos te sirven para eso. Y verá que viene un concurso de fiscal. Ahí. Usted me va a contar que el señor que está libre en España no va a querer meter su alfil. Hablemos de eso precisamente. Que España libere al negro Willy a falta de garantías en Ecuador y ahora el ministro Reinberg dice que el abogado del negro Willy fue el que fue el más vivo que las autoridades de Ecuador prácticamente. No. A ver, me voy a hacer propaganda. Aquí tengo un libro de extradición. Y justamente una de las cosas yo comentaba era justo este tema, porque, a ver, el tema de la extradición no es un tema fácil. Que en Ecuador lo tomemos livianamente es otra cosa. Por ejemplo, la extradición de Fito fue una extradición liviana. Entiendo, el tema de la extradición consentida no existe solo acá, por si acaso. ¿Ya? Es una cosa generalizada, incluso en los convenios marca. Pero otra cosa es que teniendo al señor condena acá, usted lo haya extraditado sin que cumpla la condena acá. Y usted lee la sentencia de Swing y no va a encontrar que esté condicionado a que, siendo enjuiciado en los Estados, porque hay que ver si el señor
siquiera declarado culpable, pues ¿qué tal si es absuelto? Claro. O cumple, o le hacen una pena baja, una pena que es baja, la cumple porque en esos casos, cuando hay cumplimiento de pena pendiente, usted tiene que condicionarla al retorno. Usted puede ver que en el caso español, dentro de las que uno conoce como extradiciones condicionadas, están aquellas tendentes a asegurar al extradito. Es decir, usted concede la extradición, pero el Estado se debe comprometer a ciertas cosas respecto del cumplimiento de la pena. Lo mismo cuando usted, porque en el caso de este señor Negro Willy, es una extradición para cumplimiento de pena. El señor tiene una pena de 34 años en Ecuador, primero por el atentado en TC Televisión en enero del año 2024, y segundo por el asesinato del fiscal que se me olvidó el nombre. Ahí lo tengo escrito. El de Guayaquil, sí, el que manejaba el caso de investigación del caso TC. Efectivamente. Ya, entonces tiene una condena a 34 años. Entonces, como se trataba de una extradición para cumplimiento de pena, vea, se hizo bien la tarea porque las extradiciones no son fáciles. Acá nomás se conceden así alegremente, pero una extradición de país europeo o de otros países civilizados es difícil. Entonces, Ecuador y la Cancillería hicieron bien la tarea porque tuvieron que enviar la sentencia, tuvieron que enviar todo eso a través de vía diplomática. Se tiene que haber demostrado de que en el procesamiento se le respetaron las garantías fundamentales. Entonces, si te concedieron la extradición, se ha demostrado, entre otras cosas, que el procesamiento ecuatoriano fue adecuado. Gran cosa, ¿no? Se logró la extradición, es una cosa importante. Yo insisto, que Ecuador concede extradiciones livianamente, no quiere decir que otros lo hagan así, no. Doble criminalidad, si el juzgamiento fue en ausencia, si está permitido acá y allá, todos los requisitos de una extradición. Y resulta que, claro, te la conceden y te la conceden condicionada a garantizar la seguridad del extradito a que cuando venga al Ecuador no venga a cumplir la pena. Claro. Y hay una cosa que hay que decir. Yo sé que a nosotros, al público en común le encanta que este tema, que si viene este gallo acá, que acá lo dan de baja. Cuando usted es condenado a 34 años de privación de libertad, usted está condenado a eso, no está condenado a venir y que lo maten. Entonces, ¿qué dice España? Vea las condiciones de seguridad en las cárceles ecuatorianas, no es la óptima. Dígame que si yo le entrego a este señor, porque ellos también tienen responsabilidades internacionales, más allá de que la Audiencia Nacional Española es bastante izquierdosa, súper izquierdosa. Así es España. Ni bandera les gusta respetar, peor himno. Entonces, ¿qué dicen? Asegúreme esto, ¿ya? En 3 meses me tienen que asegurar de que hay condiciones carcelarias en el Ecuador que van a permitir el ejercicio de la vida y de la integridad personal de este señor que yo le estoy enviando. ¿Qué hace Ecuador? No manda tiempo. Porque ahora le vemos al ministro Reinberg y a la canciller dice Sola, que desde junio estuvieron haciendo el trámite. Claro, pero te mandaron a ampliar. Ajá. Entonces dice, a ver, la información es insuficiente, necesito esta otra cosa. Y resulta que me dicen que han mandado, pero lo que dice la Audiencia Nacional Española es que no han mandado a tiempo. ¿Y responsabilidad de quién es eso entonces? Yo le hice solamente una cuestión, porque aquí creemos que todo es como cuando a la ecuatoriana, ¿ya? Quedé para el lunes, pero no dije de qué semana. Quedé para el siguiente mes, pero no dije qué. No. Si te está diciendo 3 meses, son 3 meses. Si te lo dije el 29 de junio, ya es 29 de octubre. Ya, listo. Así nomás. Ahora, no me mandas a tiempo. Y yo concedo la libertad del señor, porque yo le he dado 3 meses y no me envió. Eso es como que yo diga, sí, yo no presenté el recurso de apelación dentro de los 3 días, pero sí lo puse en el cuarto. De gana, no me hacen pasar. Sí presenté. Faltó prolijidad entonces, doctor. Por supuesto, y esto es responsabilidad, ahí sí ya no es de la Corte Nacional de Justicia, ya, porque la Corte Nacional de Justicia lo que hace... Y es posible recapturarlo... Es hacer el requerimiento, pero el requerimiento siempre es diplomático, es decir, ahí entra el gobierno. Claro. Entonces, quien sostiene la extradición
y un proceso de extradición siempre es la Cancillería. Todo esto se hace por vía diplomática. ¿Y es posible recapturarlo? Como dice el ministro Reinberg, pide a España que se recapture a este ciudadano. A ver, la extradición fue concedida, proceso largo, la extradición fue concedida, fue condicional a que usted cumpla esas condiciones, no las cumplió, el señor está libre. ¿Qué va a tener que hacer? Requerir nuevamente la extradición. Ahora, España, de lo que veo, no tiene ninguna disposición de hacer extradiciones solapadas. Claro. De hecho, le comento, nosotros que somos ya mayores, don Hernán, recordaremos, ¿se acuerda el caso Fornell y el caso de la Dulce Neus en los años 85-86? La Dulce Neus era una española que hizo que los hijos le maten al padre. La señora se vino acá al Ecuador, acá ella fue capturada porque la señora era una joyita, ¿ya? Y vendía esmeraldas falsas. Entonces la pesca, la policía está vendiendo esmeraldas falsas. Mientras tanto, el señor Fornell era un funcionario ecuatoriano del Banco Central que había cometido un desfalco en el Banco Central. Se había sacado en dinero de la época $1 millón, el equivalente a $1 millón. Prácticamente $2 millones de hoy. Así se había sacado el Banco Central. Y este señor se fue a España. ¿Qué problema había con España en ese momento? No teníamos tratado de extradición. Entonces, como no había tratado de extradición, lo que se hizo fue una extradición solapada a partir del principio de reciprocidad, simplemente. ¿Ya? Doctor, es decir, España me dijo, yo te mando a Fornell y tú me mandas a la Dulce Neus. Eso lo aprobó la Corte Suprema ecuatoriana y la Audiencia Nacional Española. Y de ahí firmamos un tratado de extradición en el año 86. Nosotros tenemos un tratado con España. Luego de eso, un tratado de extradición con España muy amplio. Pero esto no quiere decir, porque muy amplio, por ejemplo, en el tema de doble criminalidad. Usted no tiene, por ejemplo... Terminemos, doctor, se me vino el tiempo. Terminemos, concluyamos, por favor. Entonces, don Hernán, cuando usted concede una extradición y pone condiciones a la extradición, el Estado requiriente tiene que cumplir las condiciones y Ecuador no las cumplió. No es lo que le pasó al señor Bukele, que hizo un requerimiento, porque quieren comparar esto con lo que le ha pasado a Bukele. En el caso de Bukele, ahí notoriamente El Salvador sí envió las garantías. Lo que pasa es que a España les parecieron insuficientes. Eso ya es otra cosa. Eso uno le puede imputar a la Audiencia Nacional Española. Decir, bueno, pero usted me concedió una extradición para no darla, pues a la larga, porque me está negando las garantías que yo le doy. Pero Ecuador no las dio, o sea, ni siquiera las dio. Bueno, doctor, nos quedamos ahí, me ganó el tiempo a las 7 de la mañana, tengo que cerrar el noticiero. Le agradezco por su tiempo y por aclararnos y también por contarnos experiencias pasadas de las que se puede aprender. Ojalá y de esto también se saque lección porque tenemos algunos casos pendientes, ¿no? Muy gentil, doctor. Doctor Ollarte, buen día. Un placer.